semanal de este año 2023. Como siempre, hemos abierto con grandes temas, grandes compañeros. Y hoy, bueno, pues no es la excepción. Prácticamente todos estos 3 meses ya los tenemos cubiertos. Y bueno, pues es muy grato y la verdad es que lo disfrutamos bastante. Si me permiten, antes de presentar a nuestro ponente del día de hoy, voy a hacer voy a compartir mi pantalla para comentarle las actividades que tenemos programadas. Por ahí alguien tiene su micrófono prendido, igual si me pudiera apoyar a apagarlo sería excelente. Les comento, estamos en este año, agradezco como siempre el apoyo, la coordinación que tenemos con la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, sin duda el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada y la Revista Internacional de Práctica Profesional en enfermería. Si me pueden apoyar por ahí, apago los micrófonos, muchas gracias. Les comentaba parte de las actividades que tenemos. Bueno, sin duda esta es una actividad semanal, todos los martes a las 19 horas tenemos aquí sesiones. Ya saben, quien quiera obtener su membresía anual tiene un costo de 1,000 pesos y con ella se hacen acreedores a todas las constancias del año de manera gratuita, que prácticamente son alrededor de 50 constancias que estarían recibiendo por cada una de las sesiones. Entonces, ahí están los teléfonos de contacto, el 55 79 23 48 64 y el 55 39 00 96 78. Dentro de las actividades que tenemos para el mes de febrero, tenemos la certificación de BLS y ACLS por la Asociación Americana del Corazón. Eso es el 17 de febrero. Tenemos también programado iniciar el diplomado de peritos en enfermería a cargo del licenciado Víctor Manuel Maldonado Camargo. Ese lo tenemos pensado iniciar el 26 de febrero de 2023. Estas sesiones son en días domingo. Tenemos para el mes de febrero 4 sesiones que se titularon Introducción a la Escritura Literaria en Enfermería. El primer tema lo va a abordar el maestro Jesús Soto Torres, va a ser el 7 de febrero. El título es La escritura literaria, el lado humano de los escritos enfermeros. Posteriormente, el 14 de febrero, va a ser el licenciado Esaú Pérez Tapia, ante la pregunta, ¿por qué leer y escribir cuentos? Y el 21 y el 28 de febrero, también una parte de taller de microcuento o microrelato como recurso terapéutico en la enfermería, y la maestra titular de esta actividad es la maestra Lizeth López López, y por ahí tiene programado hacer o realizar un concurso para el Día de la Enfermera a partir de las actividades o de los productos de aprendizaje de estas sesiones. También en marzo tenemos un diplomado en metodología y estadística. Vamos a hablar sobre prácticamente, bueno, ahí son 160 horas, van a ser, si mal no recuerdo, así está aquí, los días lunes y jueves, de 18 a 20 horas, van a ser 4 horas a la semana. Vamos a hablar 5 módulos, desde filosofía de la ciencia, diseño de experimentos, cuasi experimentos y estudios observacionales, métodos cuantitativos y cualitativos, diseño de muestras y análisis univariado, bivariado y multivariado. También para quien esté interesado puede hablar a los mismos contactos de las sesiones. La próxima semana cerramos el mes de enero con la sesión de indicadores de calidad, una evidencia del cuidado profesional de enfermería. Ya en la semana les haremos llegar la difusión. Y bueno, pues el día de hoy, sin duda, un tema también de gran relevancia: sistema de drenajes torácicos y funcionamiento de cuidados enfermeros. Para ello le damos la bienvenida a nuestro compañero, amigo, colega Oscar Jiménez Peralta. Oscar, te saludo, bienvenido a esta actividad. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Antes de darte la palabra, quisiera que me permitieras hacer una presentación de tu semblanza y platicamos ahorita antes de darte la palabra, ¿te parece? Muchas gracias. Les quiero presentar al enfermero especialista perioperatorio Oscar Jiménez Peralta. La verdad es que es un honor, un gran amigo, compañero del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y voy a comentar un poco de su semblanza, algo que es relevante para la enfermería, o por lo menos para la enfermería del instituto.
es que Oscar desde el 2006, o sea, estoy hablando prácticamente hace casi 20 años, él fue autorizado para instalar y capacitar a los compañeros médicos residentes en la instalación del catéter corto central. Prácticamente eso ya va para 20 años, entonces, pues grandes avances a partir de este conocimiento y de esta pericia que él tenía, él tiene en esta parte de la instalación y bueno, pues fue autorizado para dar esta capacitación de manera constante a los médicos ahí en el servicio de urgencias. Igual si algo me equivoco por ahí, me corriges, Oscar. En el 2007, él, por esa calidad humana que siempre ha tenido, también se hizo acreedor al Premio a la Solidaridad Humana Salvador Subirán. Este premio se le otorga al personal de enfermería por su labor en el Instituto Nacional de Nutrición. En el 2010, él participó en la reunión de trabajo para la elaboración del protocolo manejo estandarizado de pacientes con catéter periférico y central en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud por parte de la Comisión Permanente de Enfermería. Entonces ya mucho recorrido en esta parte de estos trabajos en lo que hoy es la terapia de infusión. En el 2012, a la actualidad, él ha sido acreditado como instructor de soporte vital básico por la Asociación Americana del Corazón. En ese mismo año 2012 coordinó el primero y segundo año de la licenciatura en enfermería de la Escuela de Enfermería Marilena Maza Brito del Instituto Nacional de Nutrición. De 2017 y 2018 hizo estudios de posgrado en enfermería perioperatorio con sede en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En 2019 se certificó por el Colegio Mexicano de Certificación en Enfermería y de 2019 a la fecha ha sido profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia por la UNAM y es tutor clínico de la especialidad de enfermería perioperatoria con sede en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Y bueno, él también cuenta con estudios de diplomado en docencia y competencias digitales para enfermería. Oscar, bienvenido a esta sesión del día de hoy, 24 de enero de 2023. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, hombre, al contrario, Silvino, muchísimas gracias por esta invitación y más que nada para poder ahí compartir un poco de esta experiencia que ya hemos podido acumular y pues bueno, eso en esa parte de la docencia que me gusta mucho, pues bueno, el poder de alguna forma contribuir, ¿no? Con eso, esos conocimientos, esas experiencias al grupo, al gran grupo de enfermería que somos, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Oscar, pues te dejo con nuestra audiencia y al final, a ver si puedo reservar unos minutos para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Claro que sí, sí, Por aquí muchísimas andamos gracias. atrás de la pantalla. Adelante. Claro, muchas gracias, Silvina. Bueno, pues sin más preámbulo. Maestro, se le apagó su audio. Voy a solicitar a los demás participantes mantengan apagado su micrófono, ya que al estar apagando los micrófonos pueden suceder este tipo de accidentes. Y por respeto al ponente y a los otros asistentes, por favor mantengan apagado su micrófono. Maestro, creo que ya se le dio el acceso. No lo ha activado desde su pantalla. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sí, muchas gracias. Perfecto. Ok. Pues vamos a dar inicio a esta presentación. De alguna forma, algo que yo trato de hacer es que durante mis presentaciones llego a manejar algunas imágenes y ante todo esto, pues bueno, tengo que hacer una declaración de conflicto de interés, ¿no? Y en este caso, pues bueno, no tengo ningún conflicto de interés que declarar, puesto que finalmente, insisto, durante la sesión van a haber algunas imágenes donde se ven algunas marcas, algunos dispositivos, finalmente, que están patentados, están protegidos. Yo no tengo ningún beneficio ni alguna otra especulación con esos. Pero bueno,
Los sistemas de drenaje torácico. Este tema es un tema que en lo particular me agrada mucho porque es algo donde nosotros, enfermería, tenemos mucha inserción, tenemos mucho interés. ¿A razón de qué? De que finalmente, si yo sé dónde es donde está alojado este dispositivo, sé qué es cómo está compuesto, sabré optimizar y brindar los cuidados enfermeros. Y en este punto o en este rubro, algo que siempre me agrada hacer en muchas de mis presentaciones es primero que nada hablar de la anatomía. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de un drenaje? De alguna forma, cómo distinguir entre lo que es un tubo, un catéter y una sonda pleural. Cómo van a ser insertados estos tipos de tubos y catéteres y de alguna forma cómo se van a manejar estos tipos de sistemas de drenaje y de alguna forma específicamente algo que es muy cotidiano, un cuidado enfermero, es el sello de agua. De alguna forma, hoy por día ha avanzado mucho la ciencia y finalmente nos ha permitido evolucionar de esos sellos de agua, de esos frascos, haya dispositivos como tal desechables, en el que finalmente ya podemos utilizarlos o bien de forma seca o aún así todavía de forma húmeda. Y entonces ya centrarnos en este caso en lo que son ya verdaderamente los cuidados enfermeros. Les decía yo, tenemos que hablar forzosamente de la anatomía del tórax, ¿no? Y pues bueno, en el tórax lo que tenemos o lo que le llamamos la caja torácica, ¿no? En esta caja torácica, pues bueno, están contenidos precisamente órganos vitales. Y la gran ciencia o la gran naturaleza, de alguna forma, nos protegió precisamente estos órganos vitales, específicamente el corazón y los pulmones, a través de esta caja importante, que está fortalecida precisamente por huesos y músculos. Entonces, finalmente, también aquí es donde están alojados los grandes vasos. Y aquí, finalmente, ¿cómo podríamos hablar de un tórax si no hablamos de los músculos? Y sabemos que dentro de los músculos es una parte muy importante, finalmente, inclusive para lo que es la respiración, ¿no? En una forma muy externa y muy a grosso modo, dentro de los músculos, la parte externa o la parte superficial, en la parte anterior, pues finalmente, ¿qué es lo que resalta siempre? Los pectorales, ¿no? Los intercostales y los oblicuos externos, ¿no? De alguna forma, en la parte posterior se encuentra el trapecio y los grandes dorsales. Esto es a grosso modo. Finalmente, no pretendo dar una cátedra o una clase profunda de lo que es la anatomía, pero bueno, es algo superficial para que de alguna forma podamos aterrizar en lo que son los drenajes como tan torácicos. Y les decía yo que esta gran caja torácica está alojando precisamente lo que es un pulmón derecho, un pulmón izquierdo y el mediastino. Y en el mediastino se encuentra alojado lo que es el timo, que se encuentra prácticamente por detrás del esternón, el corazón, la aorta, les decía yo, los grandes vasos importantes, ¿no? Las venas cavas, la superior, la inferior, en este caso las pulmonares, la tráquea, el esófago. Y entonces, de alguna forma, aquí es donde tenemos que ir visualizando todas estas estructuras muy importantes que que de alguna forma están alojadas en este espacio tan importante, ¿no? Y les decía yo que tenemos que hablar de lo que es el mediastino, ¿no? Es una parte muy importante que a lo mejor no le hemos dado la relevancia o la pertinencia o la relevancia de qué es lo que aloja el mediastino. De alguna forma, cuando alguien les pregunta o alguien de alguna forma nos dice, caja torácica, ¿no? O el pecho, lo primero que se nos viene a la mente son los pulmones, pero en el mediastino se encuentra alojado el corazón. Y finalmente aquí, el mediastino está compuesto en lo que es el mediastino superior e inferior. Y de alguna forma, anatómicamente o regionalmente, también se divide el mediastino anterior, el medio y el posterior. Entonces, en esta toma lateral, de alguna forma, nos presentan cómo es que está alojado esta parte o estas porciones del mediastino. Y les decía yo, ¿por qué es importante conocer estas partes? Pues porque de alguna forma, cuando estamos brindando los cuidados enfermeros y membretamos ese drenaje,
el cirujano, en este caso, o en los médicos, en este caso los facultativos, nos dicen el drenaje que se encuentra alojado en, y entonces finalmente, si nosotros, insisto, sabemos dónde está alojado, entonces es en automático lo que yo puedo esperar, un drenaje o a su vez su débito, o de alguna forma detectar qué es lo que no debe de gastar ese drenaje y entonces avisar oportunamente ahí a facultativo. ¿Cuáles son los límites de la cavidad torácica? Pues bueno, de una forma anterior, pues está el cuerpo de lo que es el esternón. En la parte posterior están las vértebras dorsales y en la parte superior, pues bueno, tenemos la primera costilla, a su vez con lo que es el manubrio. En la parte inferior está la cúpula diafragmática y lateralmente las costillas. Y les decía yo que hablar de lo que es una cavidad torácica, la cavidad torácica finalmente también está dividida en partes. Y entonces les decía yo que está dividida en lo que es la cavidad mediastinal, las cavidades pulmonares, en este caso derecha e izquierda, las cavidades pleurales, derecha e izquierda también, y en este caso también la cavidad pericárdica. Y entonces todas estas cavidades en un solo conjunto estaremos hablando de una cavidad torácica. Y entonces es relevante o importante mencionar que dentro de lo que son los pulmones tenemos las pleuras, o en este caso, en el tórax tenemos las pleuras. Hay dos pleuras que conocemos, la pleura parietal y la pleura visceral. Estas dos pleuras de alguna forma están íntimamente correlacionadas y en este caso la parte pleural está adosada completamente a la pared torácica que de alguna forma habíamos mencionado que está protegida por las costillas, en este caso por el paquete de alguna forma neurovascular y en este caso también los músculos intercostales y entonces aquí inmediatamente está lo que es la pleura parietal. Tenemos un espacio, que en este caso decíamos yo anteriormente, que es la cavidad pleural, y entonces inmediatamente nos aparece lo que es la pleura visceral. Esta está adosada completamente a lo que es el parénquima pulmonar. Y entonces, entre estas dos pleuras debe de haber un espacio para que de alguna forma pueda permitir los fenómenos de inspiración y expiración, que en este caso se van a estar dado precisamente por el poder inhalar y exhalar aire en el medio ambiente. Y entonces les decía yo, dentro de lo que son las cavidades, este espacio, de alguna forma, es un espacio de entre 10 y 20 micras de espesor, que de alguna forma les decía yo, en este caso, la pleura parietal y la pleura visceral están correlacionadas íntimamente, que en una toma, en una forma anterior, nos permite visualizar de esta forma cómo es que están correlacionadas las dos pleuras y en un corte tipo tomografía, aquí nos permite visualizar precisamente todo lo que son las cavidades, en este caso la mediastinal y en este caso las cavidades pulmonares. Y entonces la pleura parietal, insisto también, se va a dividir. Esta, como sabemos, o de alguna forma podemos imaginarnos que la porción superior es la cúpula, o en este caso, la forma de lo que es el ápice, en este caso de la pleura. Tenemos la pleura costal, la pleura diafragmática y por consiguiente la pleura mediastinal. Insisto, no pretendo dar una clase como tal completa de anatomía, pero sí me parece importante esto porque más adelante vamos a ver cuál es la importancia de saber todas estas partes de lo que son la fisiología pulmonar. Y entonces tenemos que hablar por consiguiente del líquido pleural. El líquido pleural es una producción como tal, en este caso, de lubricantes entre lo que es el intersticio
de lo que es la pleura, en este caso aquí, en esta imagen de alguna forma, que nos simulan una imagen allí por microscopio, que esto es el parénquima pulmonar, aquí es donde se produce como tal el líquido pleural, pasa a través de alguna forma de la pleura visceral y llega a lo que es al espacio. Y en este caso tenemos inmediatamente lo que es la pleura parietal y estos fenómenos de producción y de alguna forma de ese ciclo que va a ser de producción y que en este caso de excreción va a ser dado por un fenómeno mediático que en este caso va a ser de las diferencias de las presiones osmóticas y oncolóticas aquí. Y aquí, de alguna forma, determinar que la absorción va a ser a través, en este caso, por la vía linfática. Entonces va a ser una producción de alguna forma subsecuente, pero también un gasto para que se pueda estar repitiendo constantemente este ciclo y no pueda, o más bien dicho, no haya tanto un incremento como un decremento en la producción de esta. Si ya hay una alteración de alguna forma o una situación patológica, entonces es ahí donde estaría indicada colocar un tipo de drenaje para que pueda producirse nuevamente ese equilibrio dentro de lo que es la pleura. Y entonces, ¿cómo o inmediatamente tenemos que hablar de lo que es el mecanismo de la respiración? Es todo un fenómeno que está dado a través de lo que son los fenómenos como tal, de los músculos, la interacción de los músculos, de los huesos, de los quimioreceptores, varoreceptores, insisto, es toda una serie, de alguna forma, un engranaje que se echa a andar para que nosotros podamos de alguna forma introducir aire a los pulmones y posteriormente poder exhalar, ¿no? Y entonces tenemos que hablar de lo que son las presiones intrapleurales. Y aquí es importante mencionar que de alguna forma la presión atmosférica está dada en una presión o en una forma, más bien dicho, entre lo que son 760 milímetros de mercurio. Y para que nosotros podamos introducir aire a lo que es esa cavidad pulmonar, tiene que haber un gradiente de diferencia de presión. Es decir, en ese momento, esos 760 milímetros de mercurio tiene que vencer la resistencia que hay dentro de los pulmones o dentro de lo que es la cavidad para que pueda introducirse como tal el aire. Y entonces, en un fenómeno como tal ya activo, entonces, en este caso, ya para que nosotros podamos exhalar ese aire, ahora tiene que ser mucho mayor la presión, en este caso, que pueda ser desde 763 milímetros de mercurio, la intratorácica, para que pueda vencer esa resistencia que tenemos en el medio ambiente o la presión, en este caso atmosférica, y en este caso podamos exhalar el aire. Insisto, no pretendo dar una clase grande, pero sí quiero mencionar las diferencias de las presiones. ¿Por qué? Porque entonces van a aparecer los fenómenos y estos fenómenos pueden causar o alterar precisamente ese equilibrio que está dentro de lo que es nuestro tórax. ¿Qué puede pasar si acumulamos aire, agua, sangre u otros líquidos, en este caso en el espacio pleural? Pues se pierde precisamente esa presión negativa y el pulmón tiende a colapsarse. Y entonces ahí, si fuera la presencia como tal de la entrada de aire, estaríamos hablando de un fenómeno llamado neumotórax a tensión, ¿no? Si lleva a una hipoventilación alveolar, posteriormente va a desencadenar una hipoxia, eventualmente esta presión intrapleural puede incrementarse y provocar el desplazamiento del mediastino, y entonces no solamente únicamente, en este caso, colapsar el lado afectado, sino que también lo va a desplazar al lado contrario. Entonces, este fenómeno va a comprometer aún más la ventilación y por consiguiente la llegada, o en este caso, el disminuir el retorno venoso y llevarnos a un desenlace muy delicado. Les decía yo entonces, si hay un desequilibrio, tanto en el acúmulo de aire, de líquido, o de algún o de sangre en este caso, es una indicación de colocar un drenaje torácico.
Obviamente nosotros como parte de enfermería, nosotros no decidimos, pero sí finalmente podemos determinar qué es el tipo de catéter idóneo para que se pueda instalar a nuestro paciente, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer? Porque finalmente nosotros, como parte de los cuidados que brindamos, es precisamente asistir a los médicos para poder instalar estos tipos de drenaje, ¿no? Y entonces, un drenaje torácico es drenar, liberar de manera continua la cavidad pleural de una presencia normal de aire o de líquido excesivo a través de un plástico semirrígido. Y entiéndase como tal semirrígido porque finalmente no hay un tubo como tal, o finalmente si nosotros los tocamos, pues definitivamente sí se sienten a la palpación rígidos, ¿no? Pero finalmente tienen que ser hasta cierto punto, de alguna forma, maleables, porque si no, esto puede desencadenar un dolor muy grande a mi paciente ya después de haber instalados. Y entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de colocar un tubo de un drenaje en general? Pues bueno, si estamos hablando de un neumotórax, entonces en este caso puede ser un neumotórax espontáneo, abierto, atención, traumático o inclusive iatrogénico, ¿no? Se me viene a la mente por la colocación de un catéter central, que es una de las complicaciones que se pueden presentar inmediatamente después de la instalación de un catéter, ¿no? Un hemotórax puede ser también de forma traumática o iatrogénica, bueno, o alguna otra forma, ¿no? Un empiema, un derrame neumónico, en este caso un empiema franco, ahí es donde finalmente va a estar reportándose constantemente un débito, un derrame pleural en este caso, ¿no? Puede ser paraneoplásico o inclusive por falla cardíaca, ¿no? Un kilotórax, pues, finalmente tiene que sacar eso que ahí no, que no va, ¿no? O bien, si mi paciente fue sometido a un tratamiento quirúrgico, ¿no? O bien específicamente de cirugía de tórax, o bien una cirugía cardíaca. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos del drenaje torácico? Bueno, ya les decía yo, es retirar el aire, el líquido y o la sangre que pudiera estar acumulado dentro de estos espacios. Prevenir que el aire o el líquido ya drenado retorne nuevamente a la cavidad, ¿no? Es decir, una vez que ya se pudo drenar ese aire, ese líquido específicamente fuera de la cavidad, entonces no pueda tener esa capacidad de regresar nuevamente y acumularse dentro de lo que es el tórax. Por consiguiente, va a restablecer la presión negativa en el espacio pleural para permitir la reexpansión pulmonar y por consiguiente favorecer la ventilación y, en este caso, aliviar la dificultad respiratoria de mi persona, ¿no? Y les decía yo, entonces tenemos tubos, sondas y catéteres pleurales, ¿no? Tenemos en el mercado, existe una gama amplia de lo que son los catéteres, sondas y tubos, y por consiguiente también los receptores, o en este caso los drenajes o los contenedores, donde van a estar gastando y nosotros vamos a ir midiendo o de alguna forma definiendo cuáles son las características de ese débito, ¿no? Estos tubos o estos catéteres tienen muchas formas, yo les decía, muchos diseños. Pueden ser tubulares, pueden ser planos, pueden ser perforados, pueden ser ranurados, pueden ser de alguna forma cilíndricos, en este caso, y completamente flexibles, o les decía yo, semirrígidos, ¿no? Y tenemos como tal los recipientes, en este caso pueden ser a través de lo que es una pera, una goma o bulbo, que en este caso, que así los conocemos como la perillita, ¿no? Como hay colectores rígidos, en este caso, en frascos, una forma rectangulares, circulares, insisto, tienen diferentes diseños, o en este caso los fuelles, alias los Drenovac, ¿no? En este caso tenemos, hoy por hoy tenemos lo que son los drenajes torácicos tipo Pleurovac, o bien, de alguna forma, el inicio de todo esto, ¿no? Los famosos frascos que muchos de nosotros conocimos, o inclusive dentro de lo que es
la formación de enfermería nos enseñan todavía estos principios, ¿no? El principio de lo que es los sellos, en este caso los frascos, o el verdadero sello de agua de lo que derivó hoy actualmente, ¿no? Les decía yo que hay diferentes tipos de catéteres, ¿no? En el mercado están los dispositivos sencillos, los básicos, que finalmente se hacen a través de una pequeña punción percutánea. En este caso es un drenaje para neumotórax, en una forma, un neumotórax menor al 10, al 20%. Está indicado un catéter de este tipo, ¿no? Entonces es un catéter, imagínense que es un catéter como un catéter central, corto central, que se instala a través de una punción y finalmente va dirigido precisamente a drenar esas pequeñas partes de neumotórax localizados, ¿no? Es un tubo no colapsable, multifenestrado, de polietileno, en este caso radiopaco, muy importante para que una vez que se haga el control radiológico, pues sepamos dónde está alojado, ¿no? Los calibres pueden ser diferentes, medidas va desde el 6 hasta el 12 French, ¿no? ¿Y cómo viene compuesto este tipo de catéter? Pues bueno, viene a través de lo que es una aguja metálica, viene a su vez con una camisa, viene a través de lo que es también una llave de 3 vías para que de alguna forma pueda determinar si se va a tomar alguna muestra de sangre o si se va a estar de alguna forma conectando a un recipiente para estar vigilando como tal el débito, ¿no? Entonces les decía yo que estos, pues hay diferentes tamaños, ¿no? Y entonces aquí este tubo es redondo y está multifenestrado. Aquí se ve en esta imagen, de una forma un poco borrosa, disculpen, pero no encontré otra para que pudiera hacer alusión a esto. Y aquí se ve cómo está de alguna forma saliendo a través de lo que es la aguja metálica, ¿no? Entonces los tubos de drenaje pleural semirrígidos, de alguna forma, una de las características que debe de tener es que no tienen que ser trombogénicos, es decir, que una vez que están alojados dentro de lo que es el tórax, no vaya a favorecer de alguna forma la creación de un trombo o de algún coágulo, ¿no? Tiene que ser multifenestrado, ¿por qué? Porque finalmente a lo mejor lo que queremos drenar es precisamente coágulos o sangre, entonces un coágulo puede tapar uno de los orificios, pero finalmente a través de los demás pues puede seguir drenando estos coágulos o sangre, ¿no? Hay diferentes calibres, ¿no? Hay desde para prematuros hasta adultos, ¿no? Vienen diferentes diseños, rectos o en ángulos rectos que ya vienen con ese diseño. Y hay de diferentes materiales, ¿no? De cloruro de polivinilo, polietileno, silicona elastomérica o propiamente ya nada más silicona, ¿no? Y entonces, estos catéteres se van a elegir en función de la edad de la persona, la constitución y de alguna forma la finalidad terapéutica. Es decir, si yo quiero drenar de alguna forma un líquido, pues finalmente voy a colocar un catéter, quizás hasta relativamente mediano grueso para que pueda drenar libremente. Y si es un catéter, o más dicho, quiero yo drenar aire únicamente, pues puede ser un catéter o un tubo delgado mediano. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros podemos ir de alguna forma ya discerniendo hacia dónde podemos ir dirigiéndonos de acuerdo a las necesidades de mi persona. Y les decía yo que en el mercado existen muchos, una gran cantidad de materiales y diseños, ¿no? Les decía yo que tenemos como tal la característica de una sonda, pues que es completamente flexible, que esta finalmente tiene una línea radiopaca para que, insisto, que una vez que ya se ha instalado o para vigilancia, a través de las imágenes de rayos X, nosotros podemos visualizar dónde está alojado y finalmente en su momento hasta redirigirlo para que podamos drenar lo que queremos que ya quede fuera de la cavidad torácica. Puede ser multifenestrada o les decía yo, una forma ranuradas, ¿no? Cada una de estas pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Algunos diseños dicen que finalmente entre más planos sean, menos van a lastimar a mi persona, a mi paciente. Y sí,
finalmente sí se tienen esas grandes ventajas. La desventaja es de que al ser también de alguna forma plana, son fácilmente colapsables o de alguna forma se pueden tapar mucho más fácilmente. Y es ahí cuando compiten como tal con los tubulares. Los tubulares finalmente al ser como tal un tubo redondo o alado inclusive, permite de alguna forma tener esa capacidad de no autocolapsarse o de colapsarse y que finalmente siga drenando, ¿no? La desventaja que pueden tener estos dos es de que si se tapan de alguna forma la mayoría de estas fenestraciones, pues puede dejar de drenar como tal ya sea el líquido o el aire de esta. Y entonces aparecen como tal estos diseños que son ranurados, pero que son ranurados a través de todo lo que es el cuerpo de la sonda y que tiene esa gran ventaja, ¿no? De que finalmente puede estar alojado por aquí un coágulo, se me ocurre, pero por acá puede estar drenando como tal todavía líquido, sangre. Entonces, les decía yo, tiene sus ventajas y desventajas cada uno de estos diseños, ¿no? Pero hoy finalmente, pues bueno, ¿de qué va a depender todo esto? Pues bueno, ya va a depender mucho de los recursos que se cuenten en la institución, o bien de alguna forma de las preferencias del médico, o de alguna forma también hasta las necesidades, les decía yo, de la persona, ¿no? Y entonces la clasificación puede ser dada también por los calibres, ¿no? En este caso, los tubos pleurales están diseñados o están clasificados en pequeño calibre y estos están entre lo que es el 8 y el 16 French. La inserción es regularmente por técnica de Sellinger o a través de una punción guiada, ¿no? De alguna forma pueden ser más confortables, pues sí, tienen esa ventaja, ¿no? De mediano calibre que va de 16 a 24 frames y en este caso puede insertarse por técnica de Sellinger o disección Roma. Pero ya hablando de un catéter o un French mayor de 24, entonces ya estamos hablando que son un catéter o un tubo pleural de grueso calibre y requieren una disección quirúrgica. Y entonces el diámetro lo va a determinar, les decía yo, el fluido a drenar. Fluidos líquidos densos, drenajes elevados, pues bueno, pueden ser desde el 28 hasta el 36 French. Líquidos cerosos, drenajes de calibre intermedio, desde el 16 hasta el 24. Y de alguna forma neumotórax, drenajes de calibre pequeño, tipo pleurocat, les decía yo, las agujas pequeñas montadas, de 8 a 12, salvo que se prevea una fuga aérea importante. Es decir, si yo estoy considerando que es un neumotórax, pero es un neumotórax a gran escala, les decía yo, que pueda ser mayor del 20%, entonces ahí ya voy a requerir un catéter de mucho más calibre para que pueda de alguna forma poder sacar esa gran cantidad de aire que está dentro de lo que es el tórax. Y entonces ahí hablábamos ya anteriormente, les mencionaba cuáles son los métodos de inserción, ¿no? Les decía yo que está de alguna forma la gran técnica de ahí del doctor Seldinger, que hoy por hoy finalmente se le sigue dando muchos usos, ¿no? El cómo poder de alguna forma instalar diferentes tipos de catéteres, ¿no? Y bueno, aquí, ¿cuáles son los sitios ideales de inserción para los catéteres o los drenajes de alguna forma torácicos? En una parte anterior, y esto nosotros como personal de enfermería tenemos que ubicarlo, idealmente va a ser en el segundo espacio intercostal, en lo que es la línea media clavicular. Solo un neumotórax, en este caso, atención. Pero si estamos hablando de una forma, en este caso, lateral, puede ser en el quinto espacio intercostal y en la línea media axilar, y está aquí indicado para todas, en este caso, o más bien dicho, está recomendado para todas las indicaciones. Es decir, neumotórax, hemotórax, ya sea a gran o mediana o gran escala, ¿no? Y entonces nosotros podemos ubicar de alguna forma estos sitios y si vemos que hay un tipo de drenaje en estos sitios entre lo que es el quinto, el segundo y el quinto espacio intercostal, sabremos que estamos hablando de un catéter torácico. Y entonces, ¿cuáles son las formas de inserción de un catéter? Les decía yo que la forma más común que se ha encontrado
Pues es mediante la disección quirúrgica. ¿Y cuál es la disección quirúrgica o una mini disección quirúrgica? Pues bueno, ya sea que a través de una anestesia local, en este caso el médico pueda infiltrar localmente aquí, por arriba de la costilla, porque sabemos que cuando les mostraba yo las láminas anteriores, que el paquete neuromuscular se encuentra por debajo de la costilla. Entonces, finalmente, el médico va a funcionar siempre por arriba de la costilla elegida, en este caso la segunda o la quinta costilla, para que puedan hacer esa infiltración y a su vez esa inserción de un mango de bisturí con su hoja respectivamente, para poder después hacer una disección Roma con una pinza larga, ¿no? Que nos piden, perdón, para que puedan ir disecando las estructuras del tejido celular subcutáneo y parte de lo que es, en este caso, los músculos intercostales. Perdón. Y ya después de haber hecho esta disección Roma, de esta disección instrumentada, puedan de alguna forma introducir el dedo y entonces finalmente poder hacer una liberación y determinar que ya está dentro de lo que es el espacio pleural. Es decir, finalmente, en este caso, el médico va a poder de alguna forma desplazar el pulmón y poder discernir si se encuentra dentro del espacio o accidentalmente dentro de lo que es el pulmón, o en otras formas, no haber ingresado todavía a los espacios y se encuentren todavía dentro de lo que es la pleura parietal. Entonces, ya una vez que se haya identificado correctamente el espacio, a través de una pinza reforzada con el tubo, se va a introducir el tubo y se va a dirigir hacia el espacio donde nosotros creemos o finalmente hacia el sitio patológico. Ya en este caso, una parte muy importante que tenemos que considerar es que estas disecciones tienen que ser de forma escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, en este caso, el médico no va a entrar completamente en dirección horizontal. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando se ha retirado ese tubo, ese catéter, finalmente, entre lo que es este espacio, pues va a quedar un espacio abierto, libre, donde finalmente, si mi intención fue hacer que se drenara un aire, se me ocurre por un neumotórax, y yo dejo un espacio libre, entonces va a poder penetrar nuevamente o ingresar ese aire del exterior hacia lo que es la cavidad pleural. Y entonces les decía yo que esta disección tiene que ser escalonada, con la intención de que finalmente, al momento que se retire el tubo, el catéter o la sonda, puedan estas estructuras, es decir, el músculo, el tejido celular subcutáneo y la misma piel, puedan ser un autosello y de alguna forma limitar esa fuga de aire o a su vez esa entrada de aire. Y de ahí que también una parte muy importante de esto es precisamente la fijación de ese tubo o de ese catéter. Si se han percatado, muchas veces esta sutura que se coloca para fijar el catéter, una vez que se retira también, esta misma sutura funge para hacer precisamente un sello de esta y de alguna forma causar o favorecer precisamente ese sello y de alguna forma evitar nuevamente la entrada o salida como tal de aire o de líquidos a lo que es ese espacio. Y entonces también tenemos mediante el uso de un trocar. Es decir, hay catéteres que sí son, les decía yo, semirrígidos, pero para que puedan ser insertados, de alguna forma se necesita como tal un tubo guía. Es decir, va montado precisamente sobre el tubo semirrígido y de alguna forma nuevamente se hace el mismo procedimiento que en la lámina anterior, bajo anestesia como tal local o de alguna forma general, si ya es dentro del quirófano, se hace como tal la infiltración, se hace como tal la incisión y ya posteriormente la disección, y ya una vez que hayan penetrado de alguna forma, que hayan, es un procedimiento a ciegas. Como es un procedimiento a ciegas, es un procedimiento que el médico va a tener que ir haciendo precisamente esa curva
para poder determinar si ya está dentro de los espacios. Ellos le llaman los famosos clic-clic. ¿Qué quieren decir esos clic-clic? Que finalmente van a determinar cuando ya están pasando la piel, tejido celular, músculo, y finalmente van a dejar de sentir una resistencia en automático para saber, entre comillas, que ya están en un espacio, en este caso pleural. Y entonces, una vez alojado ya el catéter ahí, retiran el tubo guía y finalmente dirigen el catéter hacia donde lo tengan, hacia el sitio patológico. Y les decía yo, esta gran técnica que nos vino a compartir el doctor Seldinger desde hace años, ¿no? El doctor Seldinger nos decía que finalmente, si yo voy a hacer una punción a través, él en su momento lo describió, a una vena, él decía, ok, vamos a picar con una aguja hueca, y esta aguja nos va a permitir de alguna forma, una vez que ya estemos dentro de la vena, introducir como tal una guía, retrocedemos esa aguja y por medio de esa guía aseguramos el espacio para que de alguna forma a través de ese espacio ya podamos ir introduciendo como tal la vena. Aquí finalmente los diferentes laboratorios o los diferentes ahí, las grandes mentes se dieron a la tarea de también diseñar un dispositivo para que se pueda introducir precisamente un catéter de tipo torácico con esta técnica. ¿Qué es lo que va a variar aquí? Bueno, lo que va a variar es que se va a hacer la punción con una aguja nuevamente, se va a introducir esa guía flexible, de alguna forma, que va a ir acompañada de esa guía que finalmente va a tener una punta de alguna forma en J, y que no va a ser, que es flexible, que no va a ser perforante, y que posteriormente retiren la aguja y a través de esa misma guía puedan introducir como tal los tubos, catéteres o los drenajes como tal pleurales. Y es esta maravillosa forma que el doctor Seldinger nos heredó, ¿no? Y les decía yo, entonces, ¿cuáles son los sitios? ¿Cómo voy a determinar o cómo voy a saber yo qué es lo que yo espero encontrar o no debo encontrar en ese catéter, en ese reservorio, para poder de alguna forma realizar mis anotaciones de enfermería, ¿no? Bueno, en esta lámina lo que quiero mostrarles a grosso modo es que si es un neumotórax, va a ser en dirección anterior y superior, es decir, de forma apical. Es decir, nos vamos a tener que dirigir hacia arriba. Bueno, nosotros no, los cirujanos, no, o los médicos. ¿Y por qué hacia arriba? Pues porque todo obedece precisamente a la ley de física, que los gases, los aires, se van precisamente hacia la parte superior. Y en este caso, los líquidos o sólidos se van hacia la parte inferior. Entonces, un derrame pleural va a ir en dirección posterior e inferior o basal, es decir, hacia la parte posterior, precisamente, o hacia la base. Un hidro o hemotórax, dirección posterior y superior respectivamente. Y aquí, esquemáticamente, o de alguna forma, quiero representarles les decía yo, que si van a drenar aire, se van a ir apicalmente. Recordemos la lámina que les decía yo que las pleuras, o la pleura se va a dividir también en partes, ¿no? La cúpula o el ápice, en este caso, y el diafragma, grosso modo, ¿no? En este caso tenemos hacia la parte posterior lo que son los líquidos, y aquí precisamente nos esquematizan dónde son los sitios ideales para realizar la toracocentesis, un procedimiento que realizan los médicos, pero que también nosotros en enfermería estamos capacitados precisamente para poder asistir. Y entonces muchos de nosotros hemos asistido precisamente cuando realizan las toracocentesis y entonces a través de un catéter drenan precisamente su sitio anatómico elegido, es precisamente la escápula, puncionan por debajo de la escápula, que es un sitio muy seguro precisamente para drenar el líquido, lo conectan como tal a un sistema para que puedan drenar, ¿no? Y entonces nuevamente aparecen las líneas, en este caso, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Recuerdan lo que es en el segundo y en el quinto espacio intercostal. Y entonces ahora sí vamos a hablar de lo que son los sistemas de drenaje, ¿no? Ya hablamos como tal de anatomía, ya hablamos como tal de los tubos. Ahora entonces tenemos que hablar precisamente cómo es que voy a drenar lo que quiero o yo pretendo que salga como tal de lo que es el tórax.
Y entonces tenemos que hablar de dos sistemas. Los dos sistemas principales están los formas o los sistemas pasivos o activos. ¿Qué quiere decir los sistemas pasivos? Que finalmente van a obedecer únicamente a un fenómeno de diferencias de presión, es decir, de una parte superior va a drenar precisamente a una parte inferior, es decir, de una de mayor altura a una de menor altura, donde finalmente no va a ejercerse otra fuerza adicional, ¿no? Y tenemos los sistemas de drenaje activos, es decir, donde nosotros ya con toda la intención vamos a ejercer una fuerza adicional a la fuerza, en este caso, de la fuerza de gravedad. Es decir, vamos a activar, en este caso, lo que es la succión. Y entonces aquí tenemos que hablar de la válvula unidireccional o, en este caso, la válvula que diseñó el doctor Hennig. En este caso, esta válvula, muchos lo conocen como, creo que me parece, cola de pato, otros le llaman catéter de trompa de pato, inclusive me parece que le llaman así. Pero bueno, su nombre verdadero es válvula unidireccional. Y bueno, la válvula también se le conoce como válvula de aleteo, porque una vez que está drenando como tal el líquido o el aire, se ve como finalmente se está colapsando y abriendo constantemente cada que va fluyendo como tal el aire o el líquido, ¿no? Fue introducida desde 1965 por el cirujano torácico estadounidense Henry Helmich y se conecta a una tubería torácica y permite que el líquido y el aire pasen en una sola dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente yo puedo haber introducido un catéter, el que yo quiera, una aguja, un catéter pequeño, una sonda pequeña, y finalmente para evitar que les decía yo que finalmente en este caso el gas, el aire o la sangre líquido salga y evite que regrese, pues entonces en este caso esta válvula, que es un tubo de plástico como tal completamente flexible, se va a abrir. Y una vez que acabe de drenar como tal, ese líquido o aire en automático se va a colapsar. Y de esta forma va a evitar que lo que ya salió vuelva a reingresar nuevamente hacia mi paciente. Es decir, es una válvula de una sola vía que se usa con el tubo torácico para evitar que el aire evacuado regrese a la cavidad torácica. Y ya finalmente pueda ser o bien dejado al medio ambiente o de alguna forma conectarlo a un sistema colector. Aquí les pinto finalmente una forma muy rudimentaria que se llegaba a manejar. Les he de decir, y no por ventanearme, que en mis inicios también lo llegué a manejar, ¿no? Que era a través de un catéter y finalmente con un guante. Pero esto es de una forma pura y meramente aquí didáctico, ¿no? Como las recomendaciones, niños no lo hagan en su casa o no lo hagan bajo supervisión de un adulto, ¿no? Entonces, lo ideal sería, o en este caso, definitivamente contar con una válvula unidireccional. Y les decía yo, ¿cómo está constituido? Pues bueno, a través de lo que es un catéter, en este caso, que se funciona como una aguja por método de Seldinger, y finalmente es un catéter semirrígido, o un tubo semirrígido, mejor dicho, que finalmente se aloja en el sitio patológico y entonces se conecta precisamente la válvula unidireccional. Les decía yo que una vez que pasa, esto está dentro del tórax de mi paciente, es un tubo fenestrado, multifenestrado, se conecta a esta válvula y entonces finalmente drena el líquido el aire, en este caso se abre y en automático se colapsa para evitar que regrese. Se puede conectar como tal directamente a una sonda, a una alargadera o un tubo que les dicen en algunas instituciones, o le pueden conectar una llave de 3 vías para tomar algunas muestras y se pueden de alguna forma mandar a estudio, ¿no? Hoy también tenemos otro tipo de dispositivos que en este caso está la válvula mecánica unidireccional, pero está conectada precisamente a un pequeño reservorio. Entonces, esta se conecta a la válvula unidireccional, pero este pequeño reservorio para que finalmente a lo mejor una persona que no necesariamente tenga que estar hospitalizada se la pueda llevar a su casa y en un determinado tiempo pueda venir para que se pueda drenar ese líquido y de alguna forma no necesariamente tenga que estar hospitalizado mi persona, ¿no? Y les decía yo que tenemos que hablar forzosamente de lo que son los sistemas de botellas. Yo me acuerdo mucho de una literatura que venía durante mi formación de la licenciatura,
de un libro, el Martínez y Martínez, cómo venía esquematizado, ¿no? Y desde entonces me agradó ese esquema que presentaba él ahí, este libro de pediatría, el cómo es que se diseñó precisamente estos sistemas de botella o el sello de agua, que finalmente que es lo que derivó ahorita a hoy, ¿no? En la actualidad como tal, a los drenajes torácicos, ¿no? Y entonces, es un sistema que se basa, utilizado en este caso por el doctor Balú desde 1876 y ha dado nombre a los sistemas de sello de los sellos de agua, ¿no? En 1910, el doctor Robinson añadió la aspiración al sistema utilizando bombas de vacío. Entonces, lo que hacían era que colocaban un tubo y finalmente, si esperaban drenar únicamente aire, lo único que hacían era colocar un frasco de vidrio con 2 tapones, o bueno, hecho con un tapón perforado, con 2 perforaciones, y un tubo, en este caso principalmente era de vidrio, un popote, imagínense, se sumergía como tal en una de las botellas con una pequeña porción como tal de agua, ¿no? Y la otra se dejaba al medio ambiente. ¿Y cuál era entonces la intención? Entonces aquí apareció el verdadero nombre de lo que es el sello de agua. Esto para los que muchos no conocíamos, de aquí que salió precisamente el nombre correcto de los dispositivos. Esto de aquí, a esto se le llama el verdadero sello de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, si yo estoy drenando aire, el aire va a ingresar por este tubo grande, va a pasar a través de este líquido, a través de burbujeo, va a salir al medio ambiente y entonces una vez que la persona nuevamente quiera volver a inspirar, el aire va en este caso a ingresar nuevamente a la botella, pero el líquido va a evitar que finalmente vuelva a reingresar aire a lo que es el tórax. Entonces, esto se llamó el sistema de sello de agua. Alguien pensó, dijo, oye, pero finalmente no necesariamente voy a gastar, en este caso mi gasto no va a ser de aire, también tengo que drenar sangre o líquido. Ah, pues bueno, entonces dijo el doctor Balú, pues vamos a ingresar otra botella para que a través de esa botella, primero como tal, venga como tal del tórax, a través del catéter, pase a través de los tubos, llegue como tal al primer frasco, drene lo que tenga que drenar, sangre, líquido, pleural, lo que sea, y finalmente, si aún a pesar de eso va a seguir drenando aire, aquí tenemos nuestro sello de agua y puede exhalarse como tal al medio ambiente. Pero entonces apareció, perdón, el doctor Robinson en 1910 dijo, oye, sí es importante vaciar como tal líquido y aire, pero me interesa que también tenga que ser un poco más rápido. Entonces yo les propongo que finalmente agreguemos un sistema como tal para que pueda ser utilizado un vacío extra, es decir, ejerzamos una fuerza adicional aparte de lo que es la fuerza de diferencias de presión atmosférica. Entonces decía, vamos a utilizar el primer frasco, perdón, para poder de alguna forma estar gastando como tal la sangre, vamos a colocar nuestro sello de agua, pero también vamos a agregar una tercera botella para que podamos entonces agregar un sistema de succión y entonces de esta forma pueda yo acelerar precisamente el poder evacuar ese líquido o aire de lo que es la cavidad torácica. Y así es como evolucionó de alguna forma los sistemas de 3 botellas, de 1 a 2 y en este caso a 3 botellas. Y esto más adelante les voy a mostrar la que les digo. Y entonces les decía yo, si estamos hablando de un sistema pasivo, quiere decir que únicamente voy a manejar una botella. Es decir, y quiero que imaginen como tal una botella, porque ya cuando pasemos a los sistemas desechables, eso va a ser el principio de todo, ¿eh? Entonces, si yo estoy manejando un sistema pasivo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy, en este caso, mi paciente está inspirando, es decir, está metiendo como tal aire, va a forzar las presiones, en este caso, de las pleuras, el espacio intrapleural, va a incrementar y va a hacer que salga a través del catéter, vaya hacia el primer frasco, salga en forma de burbujas y se malla al medio ambiente. Esto finalmente sí es como tal aire. Pero
de alguna forma, si inspiramos, en este caso va a disminuir la presión intrapleural, es decir, yo voy a poder, yo como paciente, voy a inspirar, voy a necesitar aire, el aire va a ingresar como tal a la botella, pero mi sello de agua va a evitar como tal que el aire entre y finalmente se eleve esta torre de agua, pero sea mi sello. ¿Sí? Y entonces de esta forma evite que nuevamente se acumule aire dentro del espacio pleural. Y entonces, si la cantidad de agua en este caso era mayor de 2 centímetros de agua, sí, centímetros de agua, aumentaba la resistencia del drenaje de aire. Es decir, lo que determinaron que este primer tubo que estaba sumergido tenía que estar 2 centímetros por debajo como tal del límite del agua. Y si yo lo metía más, de alguna forma, incrementaba la presión, ¿sí? Y si era, en este caso, menor, se correría el riesgo de que ante una inspiración profunda, pues finalmente sí llegara a vencerse y finalmente sí entrara como tal nuevamente aire hacia la cavidad torácica. Les decía yo, la cámara recolectora, el sistema pasivo, nuevamente no le estamos ejerciendo, recuerden, ninguna fuerza más que la fuerza de presión o atmosférica en este caso. En este caso vamos a drenar sangre, va a ser un primer frasco que es donde se va a colectar, pero finalmente si va a seguir drenando aire, va a salir a través de burbujas, a través de nuestro sello de agua y se va a ir al medio ambiente. Entonces, seguimos manejando nuestro sistema pasivo. Y el sistema activo, entonces les decía yo, perdón, ya es en este caso cuando estamos agregando un sistema de 3 cámaras. Les decía yo que les tuve que mostrar el principio de los sistemas de botellas para que pudiéramos comprender esto. ¿Por qué? Porque entonces, si yo estoy manejando, insisto, un sistema pasivo, ¿qué quiere decir? Que no estoy ejerciendo ningún sistema de fuerza. ¿Cuál es el sistema de fuerza? En un sello de agua, es decir, en un, les decía yo que aquí estoy manejando una marca, no tengo ningún conflicto, en este sistema Atrium, quiere decir que no estoy manejando esta torre. ¿Por qué? Porque en el sistema de botellas, esta es la botella donde drenaba la sangre. Viene la sangre de mi paciente, entra la sangre de la primera cámara, que vienen siendo estas, que primero se llena esta, si se llena esta pasa a la otra y así subsecuentemente. Pero si estamos drenando aire, el aire como tal pasa directamente a nuestra torre o a nuestro frasco de lo que es el sello de agua con nuestro sello de los 2 centímetros, ¿recuerdan? Y entonces, si es burbujeo, va a salir a través de esta y se va a ir al medio ambiente. Pero si vamos a ejercer una fuerza de presión, vamos a requerir un tercer frasco que viene siendo esta segunda línea o torre. Pero como estamos hablando de un sistema pasivo, ahorita no nos interesa porque no queremos ejercer ninguna otra fuerza más que la fuerza de gravedad. ¿Sale? Entonces, ya en un sistema activo, les decía yo, es sangre, sello de agua y sistema como tal de succión. Ya estoy agregando una tercera fuerza adicional, en este caso, o una segunda fuerza, más que la fuerza como tal de gravedad, que se traduce precisamente en los dos sistemas. Sistema húmedo, que lo vamos a ver más adelante, y el sistema seco. Es decir, va a ir nuevamente a lo que es el primer frasco, que es este de aquí, a las 3 cámaras colectoras, pero si es aire, se va a ir a nuestro sello de agua, que es este de acá, pero si queremos ejercer una fuerza adicional para tener esa capacidad de apresurar como tal el drenaje de aire o de líquido, entonces nos vamos a ir a la tercera cámara, que es nuestra cámara o frasco como tal de succión, que es esta torre adicional que tenemos aquí. Esta es como que la radiografía de una caja pleural. ¿Sabe? Entonces, ¿cómo vamos a controlar esos sistemas de aspiración o los sistemas activos? Bueno, con un frasco, les decía yo, este es el principio de todo, para aprender. La altura de la columna de agua del tubo atmosférico de la tercera botella limita, que es la presión negativa impuesta por la aspiración en el espacio, en este caso pleural, que va a menos 20 grados, en este caso, menos 20 centímetros de agua.
Es decir, la presión de la aspiración aumenta o disminuye al sumergir o más o menos el tubo, en este caso, entre 15 y 20 centímetros. Es decir, si yo incremento esta fuerza o de alguna forma el tubo, a pesar de que yo le suba a 300, 400, 500 al manómetro, no me va a permitir más de lo que va a ejercer precisamente la resistencia del líquido de aquí, que son los 20 centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las desventajas de los sistemas de botella? Primero que nada, pues que ya son obsoletos. Ya no se utilizan, ya es algo que ya dejó de utilizarse muchos años. Le insisto, ya con esto me ventanea de cuánto tiempo tengo trabajando. Pero bueno, entonces las desventajas de esto es que es demasiado voluminoso. Es difícil de montar, mantenimiento complicado, riesgo de pérdida de la esterilidad definitivamente, frecuentes desconexiones accidentales y los métodos de reprocesamiento, les decía yo, ya son obsoletos. Y entonces aparecen los sistemas de 3 cámaras desechables, ¿no? Afortunadamente la tecnología avanzó y les dijo, va, les presento los sistemas. Y entonces es el mismo principio, les decía yo, que los sistemas, en este caso de botellas, ¿sabe? Y va de nuevo. Primera cámara, que es para recolectar la sangre o líquido. Tercera cámara, segunda cámara, que es nuestro verdadero sello de agua, que son los 2 centímetros de agua. Entonces, si es aire, se va a ir al medio ambiente o la aspiración, si no tenemos conectado. Pero si yo le quiero ejercer una fuerza, entonces va a ser a través de la cámara de control de succión, que va a ser la tercera, en este caso, torre o el tercer frasco. ¿Ok? Y aquí viene mucho mejor ejemplificado. El sistema desechable, primero que nada, es eso, desechable. Una vez que ya se utilizó, ya se llenó, ya se dejó de utilizar, entonces se puede desechar. Bien estéril, es compacto relativamente y es manejable, ¿no? A diferencia de estar manejando los 3 frascos. Y entonces tenemos, 1, lo que es la cámara recolectora. 2, lo que es la cámara de sello de agua, que está determinada por los 2 centímetros. Y 3, perdón, la cámara de control de aspiración, que es esta que tenemos que aquí, que va a estar dada siempre en 20 centímetros de agua. ¿Ok? Y entonces, otras funciones que tienen estos dispositivos, y la mayoría los tienen, es que también nos presentan este monitor de fuga de fugas de aire. Es decir, nos va a dar un aproximado que en el sello de agua va a ir graduado de 1 a 5 y de alguna forma nos va a permitir determinar si todavía está exhalándose aire o no está exhalando aire o drenando aire dentro de lo que es, en este caso, mi sello de agua. ¿Sale? Entonces, si en este caso no hay un burbujeo, pues me va a indicar que precisamente no hay ninguna fuga, se me ocurre de la parénquima, del parénquima pulmonar, y finalmente pues ya estamos a expensas de que finalmente a través de una placa de rayos X, si es que fue un acúmulo de aire, pues bueno, ya se pueda retirar este sello de agua, ¿no? Y que finalmente también tiene una válvula de aspiración, que finalmente a través del tubo, no necesariamente tiene que ser pinzado, que también es uno de los cuidados enfermeros, que a través de esta válvula podemos cerrar sin necesidad de estar pinzando. Pero esta válvula, me voy a regresar a la lámina, es la que va en esta parte. Esta parte de aquí jamás se va a tener que pinzar y ahorita más adelante lo voy a explicar el por qué no. Les decía yo que tenemos otras funciones o estos dispositivos desechables, ¿no? Que también tenemos válvulas de alivio de presión positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, que accidentalmente alguien vino y le echó más agua o menos agua y esta cámara se está descompensando, en automático está generando una presión positiva, es decir, está superando la presión y finalmente lo que está haciendo es sacar precisamente en exceso ese aire que debe de estar dentro de lo que es la cavidad torácica. Y entonces, ¿cómo se va a liberar? A través de esta válvula de la presión positiva. Pero también tenemos una válvula de presión negativa y esta está alojada automáticamente aquí arriba de lo que es la cámara, en este caso del sello de agua, que nosotros no le vamos a tener que hacer absolutamente nada porque ya está dada precisamente por el laboratorio. Es decir,
La caja está diseñada para que en un momento dado, cuando automáticamente detecte una presión negativa excesiva, se va a liberar automáticamente. ¿Ok? Y entonces cabe la duda, ¿cómo vamos a manejar un drenaje húmedo o un drenaje seco? Y no es la gran ciencia. Finalmente, un drenaje seco es aquel dispositivo que ahora ya está diseñado precisamente con una manija. Es decir, ya no le vamos a vertir agua en la tercera cámara. Ya únicamente está regulada con una manija que nos va a determinar precisamente el grado de succión que nosotros vamos a requerir, que en este caso la ideal, finalmente recuerdan que va a ser de -20. Pero finalmente hay veces que los cirujanos, o en este caso los médicos, regularmente nos piden que regulemos esta presión, puede ser menos o más, dependiendo de las características o las necesidades de mi persona, ¿no? Y el drenaje húmedo, pues es precisamente eso, que nosotros podamos vertir agua y a través de este dispositivo, de esta columna, vayamos a localizar precisamente a los 20, que es nuestra marca, para que podamos introducir ese líquido y se va a tener de azul, que eso ya es en todas las marcas, y de alguna forma, entonces ya va a estar establecido que va a ser una succión en seco o en húmedo. ¿Ok? ¿Cuáles son las desventajas de un sistema húmedo? Híjole, como todo tenemos, insisto, ventajas y desventajas. Pues bueno, las desventajas es que, primero que nada, es un ruido que provocan las burbujas, ¿no? Que está ahí borboteando, ¿no? Para algunos causa un alivio, ¿no? Porque sabemos que está funcionando, pero para mi, ¿no? Para mi paciente que está tratando de descansar, créame que no es nada agradable. Entonces, a medida que el agua se evapora, el nivel del agua desciende, la cantidad de la presión negativa también, en este caso, disminuye. Es decir, hay veces que nosotros queremos acelerar el proceso, nosotros decimos, ábrele más, ¿no? Y entonces tanto que está burbujeando, pues se evapora fácilmente y por consiguiente disminuye la columna y también de alguna forma la presión negativa y es decir, la capacidad. Si yo creo que al abrirle más a la válvula que está empotrada a la pared, voy a generar más presión, pues no, finalmente lo que voy a generar es de que se evapore mucho más rápido y finalmente disminuye esa capacidad de poder succionar, ¿no? Necesitan más tiempo para poder ser montados y por consiguiente pesan más, ¿no? Si se produce un vuelco en el drenaje, el agua puede caer a otras cámaras en el suelo y finalmente mezclarse y de alguna forma mezclarse entre las columnas o de alguna forma las torres y en este caso disfuncionar el dispositivo. El drenaje seco, pues bueno, es mayor intervalo entre los niveles de succión, entre -10 y -40 finalmente. Es un sistema con un funcionamiento pues, silencioso, esa es la verdad, la gran ventaja, ¿no? No hay una evaporación por consiguiente de este líquido, porque no hay líquido aquí, únicamente está regulado por esta manija. Y si se produce un vuelco, es de menos probable que haya un vertido de agua entre las cámaras, ¿no? Finalmente, puede mezclarse entre las cámaras colectoras, pero finalmente el sello de agua es muy difícil que pase hacia lo que es las cámaras colectoras, ¿no? Es más ligero y su montaje es mucho más rápido, ¿no? A diferencia de que estamos vertiendo constantemente agua, en este caso en el sello húmedo o en el drenaje húmedo para poder llenar estas torres, ¿no? Hoy por día tenemos los sistemas ya digitales, ¿no? Un sistema que se llama sistema Topaz. Que este sistema finalmente lo que va a hacer es precisamente todas estas funciones, pero en automático, ya están programadas a través de este dispositivo y pues que finalmente va a llevar también un registro, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Pues van a almacenar todos los datos obtenidos por el sistema, es decir, cuánto gastó, qué gastó, cómo lo gastó y hasta prácticamente en qué momento lo gastó, ¿no? Permite descargar información, pantalla muestra los valores de la presión pleural y flujo del aire, recuperación, pues bueno, de alguna forma mayor movilidad, sistemas de alarmas y previene deficiencias del sistema, ¿no? No requiere succión de un sistema centralizado, es decir, que finalmente no requiere estar conectado más que a su fuente de energía, ¿no? Y el recipiente pues se puede cambiar constantemente. Una vez que se llena el recipiente, pues se cambia y en este caso, y pues bueno, si es que se llena, pues bueno, uno más, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de débito que se pueden entonces esperar? Si estamos hablando de un hemotórax, es decir, aire, no se va a ver nada en las columnas del receptáculo, es decir, más que el burbujeo que hablábamos, ¿no? Si es un hemotórax, va a ser sangre. Hemático puede ser seroso o seroso, ¿no? Serohemático, perdón. Un derrame pleural va a ser de líquido pleural, en este caso tiene un color amarillo, transparente y en un momento dado hasta un poco medio viscoso, ¿no?
un empiema o pus, finalmente, color amarillo oscuro denso y un olor, mejor dicho, muy característico, ¿no? Un quilotórax líquido linfático es de alto contenido en grasa, color blanco y de textura completamente grasosa. Y entonces ahora sí, todo esto vamos a determinar, todo esto que tuvimos que hablar va a ser precisamente para brindar los cuidados enfermeros, ¿no? Y entonces, primero que nada, el dispositivo va a tener que colocarse en posición vertical, a 40 centímetros por debajo del paciente, es decir, mi paciente va a estar en una posición semifolio. ¿Qué quiere decir esto? Que este dispositivo no va a rebasar precisamente la altura de mi paciente y va a tener precisamente la suficiente holgadura para que mi persona también se pueda movilizar o nosotros podamos movilizarnos. Controlar el dolor con analgésicos prescritos. Créanme que finalmente, digo, no he tenido ninguno, pero de mis personas que me ha tocado atender, no es nada grato tener un tubo, un drenaje instalado. Detectar cambios o coloraciones de la piel, mucosa, sudoración y ansiedad, ¿no? Finalmente, si yo estoy determinando que algo está pasando en el sitio alojado, pues definitivamente entonces tengo que hacer la llamada pertinente para que podamos de alguna forma hacer la atención necesaria, ¿no? Vigilar y asegurar la fijación de los tubos y los sitios de conexión. Finalmente, hay algunos dispositivos que están dados dos drenajes a un solo sistema colector y estos sistemas finalmente tenemos que vigilar que estén correctamente conectados. Y muy irónicamente, y contrario a lo que hemos visto, de alguna forma nos recomienda que no debe de colocarse cinta adhesiva. La intención de esto es de evitar la cinta adhesiva, porque si yo coloco cinta adhesiva, no puedo identificar si finalmente está pasando todavía o está drenando a través de estos sitios de conexión, precisamente, o está permeable. ¿Ok? Deben de ser transparentes para que pueda yo estar vigilando constantemente qué es lo que está gastando. Vigilar que no haya fugas o acodaduras, es decir, si haya una acudadura, por consiguiente, y estoy tratando de drenar aire, pues entonces ese aire no va a drenar y se va a estar acumulando y entonces va a determinar o va a favorecer como tal la aparición de neumotórax o inclusive evolucionar hasta un neumotórax a tensión, ¿no? Inclusive a afinar también la escucha, ¿no? Porque hay veces que también a través del sitio de inserción llegan a ver estas fugas, ¿no? Que finalmente a lo mejor no fue la mejor destreza o accidentalmente no se pudo colocar adecuadamente ese drenaje y a través del sitio de inserción, pues es donde está drenando o está viendo como tal una fuga, ¿no? Palpar si hay presencia de crepitaciones en la zona o signos de infección local, es decir, si está drenándose aire y finalmente a lo mejor la pleura parietal sí se podrá diseccionar, pero a lo mejor en lo que es la piel y el tejido celular está completamente cerrado y entonces esas fugas se está diseminando a través de lo que es el tejido celular y entonces se acumula precisamente ese empiema y esas crepitaciones, es decir, en lugar de drenar así los dispositivos, se está alojando por debajo de la piel, ¿no? Detectar los signos de infección local, finalmente un enrojecimiento o la salida como tal de líquido, ¿no? Medir la longitud del tubo de drenaje una vez por turno, es decir, colocar una marca. ¿Para qué? Para que yo pueda determinar cuando realice las curaciones, fijo en 16, fijo en 20, fijo en 30, para que yo pueda determinar si se está saliendo, lo estamos jalando o finalmente se está exteriorizando como tal ese dispositivo o ese catéter, ¿no? Curación diaria de la zona del sitio, ¿no? Aquí finalmente sabemos que por la movilidad de la persona, la sudoración, pues es fácilmente que se despeguen, ¿no? Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprovechar para hacer precisamente toda esta vigilancia, ¿no? Disponer de material para sellar el sitio de inserción en caso de salida accidental. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor accidentalmente se salió el catéter y les decía yo que los sitios para poder insertirlos eran en forma escalonada, ¿no? Para evitar precisamente que hubiera una entrada
de aire, en este caso, y favorecer un hemotórax. Entonces, si sale accidentalmente o lo jalé accidentalmente ese tubo, lo que yo tengo que hacer es inmediatamente como tal cubrir el sitio. Algunas formas, no sellar completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente en un cuadro pueda quedar abierto una orilla. ¿Para qué? Para que funja como una especie como de aleteo, ¿no? Para que al momento que pueda inspirar la persona, pueda salir el aire al medio ambiente, pero para finalmente cuando vuelva otra vez a colapsarse, se cierra en automático, finalmente fungir como una válvula, nuevamente como una válvula unidireccional, ¿no? Nunca reintroducir el tubo ya que se pierde su esterilidad, como todo, ya una vez que se salió, ya no lo podemos reintroducir porque finalmente podemos favorecer que se infecte como tal el tubo, que va a ser la indicación, pues nuevamente colocar uno nuevo o en este caso uno estéril, ¿no? El tubo de tórax se pinza el menor tiempo posible. Algo aquí, y lo resalto como tal en rojo, ¿no? El clampaje solo se debe realizar sí y solo sí cuando el sistema tenga que ser elevado por encima del tórax de mi paciente. Es decir, recuerdan que yo les dije que debe de estar por debajo del tórax. Entonces, si yo sé que voy a elevar como tal el drenaje por arriba de la altura del tórax de mi persona, tengo que pinzar el tubo. ¿Por qué? Porque acuérdense que finalmente, si es un drenaje pasivo, drena únicamente por diferencias de presiones. Y entonces, si yo incremento la altura del drenaje, entonces estoy incrementando ahora la entrada de aire hacia mi persona. Y por consiguiente, si estoy drenando líquido, el líquido que está dentro de la cámara, pues se va a regresar nuevamente a mi persona, ¿no? Y entonces solamente ahí se va a pinzar. Antes de cambiar el equipo o solo para intentar localizar el origen de una fuga aérea. Y en este caso, solo cuando se va a retirar el tubo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay ninguna otra indicación de pinzar el tubo que viene de mi paciente a lo que es el sello de agua. Entonces, quien les diga pinza el tubo, no está refiriéndose al tubo como tal, del tubo que va conectado hacia mi persona. Está refiriéndose al tubo que va quizás a la cámara como tal de succión, o perdón, dicho, que va de la cámara de succión hacia la toma de aire o de succión en este caso, ¿no? Si alguien les dice pinza el tubo, es porque va a hacer alguna prueba como tal de fuga de aire. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser en el momento, se pinza, se hacen las pruebas inspiratorias, expiratorias, se determina dónde está la fuga e inmediatamente se tiene que despinzar. No se puede mantener pinzado ese tubo por mucho tiempo. Insistir en realizar los ejercicios respiratorios. Muchas veces mi persona tiene dolor, les decía yo, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, tenemos que insistir a que haga movimientos. ¿Por qué? Porque entre más rápido se restablezca precisamente ese equilibrio de presiones dentro de mi tórax, entonces es más fácil que le puedan retirar ese sello, ese dispositivo. La movilización habrá de realizarse evitando lo posible la oclusión o la tracción del tubo, es decir, movilización en bloque, ¿no? Observar y registrar las características y el volumen del líquido drenado de las características de estas. La medición del líquido se marcará con el equipo y cerrar la aspiración momentáneamente para evitar que de alguna forma esté fluctuando, ¿no? Mantener una intensidad gentil, ¿no? Es decir, les decía yo, no es necesario un burbujeo excesivo si estamos utilizando un sistema húmedo. Pero sin la indicación esa, pues bueno, es constantemente estar vigilando que estemos en la marca de 20 centímetros, ¿no? Y de alguna forma, pues evitar estas pérdidas de agua, ¿no? ¿Cómo va a ser el transporte entonces de los pacientes? Bueno, comprobar que el tubo está adecuadamente sujetado y las conexiones, es decir, que están fijas a mi paciente. Asegurar que el equipo está en una posición vertical y situado a un nivel más bajo del lugar de ¿Está inserción. sirviendo la ambulancia? ¿Sí? Pues sí, Comprobar la ausencia de acodamientos y oclusiones del tubo. Estabilizar y asegurar en el exceso, en este caso, de la manguera o de los dispositivos que puedan de ser las extensiones que podamos haber colocado, ¿no? Nunca clampear el drenaje durante el transporte. Les decía yo, no vamos a clampear jamás este tubo de aquí. Lo que quizás podamos clampear, y no es necesario, es el que va hacia la succión, ¿no?
Asegurarse que el nivel del agua en la cámara de control de aspiración se mantenga en 20 centímetros y de que la puerta de succión esté abierta a la atmósfera. Es decir, para que precisamente pueda estar drenando ese aire. Si nosotros la mantenemos cerrada, pues precisamente no va a haber un modo de salida de ese aire y se va a estar acumulando y favorecer a un neumotórax. Atención. Y ya como dato final, durante mi búsqueda encontré este artículo que me llamó mucho la atención, ¿no? Fue una de nuestros vecinos aquí en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, que en este sitio, en este momento de la pandemia, que ante la necesidad de la colocación de un tubo, pues finalmente ellos vieron que también era factible colocar un tubo pleural de alguna forma en los pacientes pronados, ¿no? La mayoría de nosotros sabemos qué es lo que cuesta pronar a nuestros pacientes, la dificultad que cuesta, ¿no? El poder pronarlos y de alguna forma reposicionarlos para hacer el procedimiento de la colocación de un tubo, y ya nuevamente la indicación nuevamente es pronarlo. Entonces ellos vieron la necesidad y vieron que en un caso clínico que presentaron, pues que fue factible, ¿no? Y que finalmente sí tuvo las necesidades y finalmente el éxito esperado, y que finalmente se podía mantener como tal a mi paciente en posición prona para poder colocar este dispositivo. Y ya con esto, pues bueno, espero haber, en alguna forma, haber cumplido con las expectativas. Y pues bueno, si queda alguna duda o algún comentario, aquí les dejo mi correo, y pues no me queda otra cosa más que agradecer. Oscar, muchas gracias. Excelente presentación. Has estado recibiendo algunas felicitaciones aquí por el chat, tanto aquí por Zoom como por Facebook. La verdad es que bastante interesante, bastante completo. De repente vemos los drenajes de nuestros pacientes, pero pues nada más le vaciamos, no sabemos como los principios, a dónde llegan, tipo de drenajes. Entonces, pues bastante interesante. Queremos abrirles el espacio para comentarios, dudas, igual las podemos ir tocando. Yo tengo ya un par que he rescatado. Voy a hacerte algunas preguntas. Algunas cosas ya las comentaste, Oscar. Por aquí ya te están mandando felicitaciones. Eduardo, Mari Carmen, excelente presentación, muy fluida y completa. Muchas gracias. María Castillo pregunta, ¿es correcto pisar el tubo de drenaje al traslado o movilizarlo? Sé que lo comentaste, pero los puedes reforzar esa parte, que es lo más común que se vive dentro de las instituciones. Sí, mira, les decía yo que finalmente, no, definitivamente no se debe de pinzar el tubo. Lo que les recordemos, el principio de los frascos, ¿no? Si yo pinzo el tubo, no va a haber un sitio o una salida como tal de ese aire, si está acumulado, si estamos pensando que es aire, ¿no? Y entonces, si se está acumulando el aire dentro de la cavidad como tal torácica, entonces estoy incrementando las presiones y por consiguiente, les decía yo lo que he mencionado reiteradamente, pues favoreciendo como tal un neumotórax a tensión, ¿no? Si estoy drenando un líquido, pues finalmente ese líquido se va a seguir acumulando. ¿Y qué se va a traducir? Precisamente en restricción, en este caso, respiratoria, y por consiguiente deficiencia de volumen, inclusive para circulatorio para mi paciente. Entonces, no se debe de pinzar definitivamente. Muchas gracias, Oscar. Bueno, por aquí estás viendo tú las felicitaciones en el Zoom. Yo te quiero leer algunas de aquí de Zoom, perdón, de Facebook. Dice Azucena, buenas noches y gracias por dar énfasis. Dani de la Cruz, excelente ponencia. Rulo Bernal dice, excelente presentación, profesor. Como siempre, muy completo. Por ahí, Rulo, un saludo y a ver, por ahí te vamos a hacer la invitación también, Rulo, ahí que nos compartas parte de toda esta experiencia que tienes. Aprovecho Claro. el saludo. Sí. Romy, hay que comprometerlo también ahí a Raúl. Sí, ¿verdad? Ya lo estamos comprometiendo ahorita. No, claro, aquí en por vivo supuesto. al buen Rulo. Excelente exposición, Eli, excelente. Elibet, excelente. Oscar, Marcos Antonio Ricardes, ¿es válido pensar el tubo que se va a la toma de aspiración para llevar a los pacientes a rayos X? Creo que es lo que comentaste. Igual si quieres agregar algo, sabemos que existe el equipo portátil, pero sería mejor tomarlo en pie, en pa, dice ahí. ¿Ahí quieres agregar algo, Oscar, o sobre lo que comentaste? Ok, sí, no. Les decía yo, es válido pinzarlo finalmente, les decía yo, es opcional, la verdad, ¿no? Porque finalmente lo único que estamos agregando
la tercer cámara es un sistema como tal de apresuramiento para drenar lo que queremos drenar, háblese aire o líquido, lo que quieramos drenar, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen es que si yo lo mantengo abierto se va a contaminar. No es cierto, no se contamina finalmente, ¿no? Algunos dicen es que finalmente en el transporte, en el movimiento, finalmente está abierto al medio ambiente y finalmente ahí se va a contaminar. No es necesario, finalmente sí se puede pensar. Les decía yo que inclusive los dispositivos que vienen ya inclusive con un sistema como tal de una válvula, que esa la podemos cerrar o abrir, ¿no? El aire va a seguir drenando, sí, porque también tiene otra salida que está precisamente en la columna del verdadero sello de agua. Entonces, si está drenando como tal líquido, pues va a estar en las cámaras colectoras. Si está drenando como tal aire, va a salir, bueno, va a pasar por el medio de lo que es el sello de agua, el verdadero sello de agua, y va a irse al medio ambiente. Entonces, la destrucción es opcional si se quiere como tal pinzar o no pinzar. La verdad es que no hay ninguna indicación o contraindicación formal. Ok, muchas gracias, Car. Pues varias felicitaciones aquí en Facebook, Elizabeth Escorcia, excelente ponencia, Irving Amaya, excelente, Oscar Rebeca Durán, excelente presentación, Irving Amaya, Super B, KR Gómez, excelente ponencia, Cristina Flores también excelente ponencia, y bueno, pues las felicitaciones que también estás recibiendo aquí por Zoom, la retroalimentación. Oscar, ¿tú algo que nos quieras recomendar, algo donde hay que, desde tu experiencia, hay que tener mucha precaución en la enfermería y que sea frecuente al momento del drenaje, eh, eh, no jalar de más para las salidas, como qué es donde tú dirías, aquí hay que poner bastante énfasis? Les decía yo, uno de los principales cuidados enfermeros es el manejo del dolor de mi persona. Eso es un punto crucial. Les decía yo, todos los que hemos tenido la oportunidad de interactuar con una persona que tiene algún dispositivo, no es nada grato, no es nada grato. Y finalmente, una persona que tenga dolor, sabemos que finalmente le cuesta trabajo respirar. Agreguemos como tal una patología, entonces finalmente va a costar mucho más trabajo. Entonces, quítale el dolor para que finalmente él pueda tener esa sensación de poder respirar o movilizarse y de alguna forma favorecer a ese restablecimiento, ¿no? Entonces, yo lo pondría así más o menos en este orden. Primero que nada, controlar el dolor. En segundo, lugar, lo que tendría que manejar es precisamente determinar cuáles son las indicaciones de ese drenaje. ¿Es drenar aire, drenar líquido o drenar ambos, ¿no? Para que a su vez pueda determinar precisamente, les decía yo, qué es lo que yo puedo esperar y qué es lo que no debo esperar que drene entonces ahí. Ya para determinar entonces y poder focalizar precisamente cada uno de estos cuidados que vamos a ir redirigiendo precisamente o dentro de lo que sabemos es el proceso enfermero, rediseñar nuevamente nuestro cuidado para poder optimizar como tal esa atención, ¿no? En tercer término es precisamente la curación del sitio de inserción. Entonces, les decía yo, si yo estoy vigilando el sitio de inserción, voy a estar también determinando una de dos, o se está infectando o hay fuga de aire. Entonces, ya de alguna forma, poder determinar una fuga a través de, entonces ese drenaje no está funcionando como debe de ser. Y entonces también eso está favoreciendo ese sitio de entrada mucho más grave o en este caso interna, ¿no? Si es únicamente una fuga, pues bueno, que finalmente en este caso, pues bueno, no pueda favorecer o no favorezca precisamente ese drenaje de ese aire y a su vez el reingreso de ese aire. Entonces yo pondría como que esos 3 puntos precisamente para que sean los principales para que yo pueda brindar. Y bueno, y el último y cardinal es definitivamente, insisto, no pinzar el tubo de mi paciente. Ok, muchas gracias, Oscar. Por aquí Lidia Lara, yo creo que estaba escribiéndome, las comentabas, decía, gracias, Oscar, excelente ponencia. Me gustaría mucho que hicieras énfasis en el control del dolor, pero creo que ya lo has comentado justamente como uno de los elementos principales, justamente para darle esa comodidad. Y bueno, pues no es nada grato que no hemos tenido dolor en donde sea estar con dolor. Y creo que sí lo has hecho énfasis
en esta parte de los cuidados de enfermería como uno de los ejes o el principal, por lo menos de todo lo que me ha quedado bastante claro. Marcos Pablo nos pregunta, ¿es lo mismo que el Pleurovac o el Redax? Ay, caray. Ese no. Mira, Pablo, la verdad es que no conozco el sistema Redax. Pero mira, me lo dejas de tarea y con gusto si me escribes ahí al correo, con todo gusto lo buscamos y claro que sí, lo trabajamos. Oscar, otra pregunta que también sucede, bueno, otro aspecto que sucede con frecuencia es que se nos llegan a caer los pleuro, ¿no? Cuando están, y justamente hay los líquidos se pasan de un compartimento a otro. Ahí la recomendación es cambiarlo enseguida, puede seguir funcionando. Mira, definitivamente, ¿qué es lo que me interesa saber? Si las cámaras como tal colectoras se mezclaron entre sí, entre la cámara donde van a ir como tal los líquidos, si entre esas nada más se comunicaron, no pasa absolutamente nada. Pero les decía yo que si se comunicaron como tal cámara colectora, sello de agua, es indicación de cambio. En este caso, cámara de succión, sello de agua, es cambio de rotunda como tal de sello de agua. Entonces, pero si se conservan sellos de agua y cámara de presión o de succión, se mantienen estas dos íntegras, no se puede mantener el sistema sin ningún problema. Ok, muchas gracias, Karina. Ahí aprovechando un poquito de repente de lo que nos pasaba, es interesante si es en la succión dejarlo marcado, ¿no? Aunque se haya cambiado de cámara, porque cuando se llena una parte, bueno, ya se tiene el referente de que ya iba avanzando, digamos, la segunda cámara, ¿no? En esta Así parte es. para que no se cuantifique nuevamente, digo. Sí, definitivamente. Es algo que les decía yo ahí en los cuidados de enfermería, es de alguna forma realizar los registros de cuánto es el acúmulo, ¿no? Si ustedes me dicen, es que es lo mismo entre la primera, la segunda y la tercera, no es lo mismo, no son las mismas capacidades. Se van precisamente, el mismo diseño va haciendo un acúmulo de estos. Entonces, si tú me dices, ¿es la misma medida entre las tres cámaras? No es la misma. Entonces aquí, en este límite o en este rango, estaba drenando esto, ¿no? O finalmente, si tenemos la oportunidad de colocar uno nuevo, pues bueno, qué mucho mejor, ¿no? Pero muchas veces en las instituciones no gozamos de esos grandes recursos y finalmente, pues tenemos que reutilizar entonces esos, ¿no? Pero definitivamente marcarlos. Pero entonces, les decía yo, si finalmente, si me quedó duda, mejor cámbialo completamente, entonces. Está bien, Oscar. Antes de, creo que terminar las preguntas con los compañeros, yo te quiero hacer una pregunta, ahorita que hemos estado en algunos pisos, sobre todo en las altas, no he visto pacientes que se vayan con un drenaje pleural, pero sí con otro tipo de drenajes. Entonces, si de repente, bueno, pues si a uno le cuesta trabajo manejarlos dentro del hospital, aun cuando estudia uno enfermería, pues de repente las personas en su casa, pues con mayor razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué les tendríamos que decir? Cuidados básicos a las personas que se van con un drenaje, cualquier tipo de drenaje. Sí, mira, por ejemplo, dentro del instituto, hoy el doctor Peña ha traído un sistema que es el sistema Pleurex. Entonces, este dispositivo tiene esas características que tú dices, ¿no? Una es que se pueda manejar intrahospitalariamente y que finalmente ya una vez que la persona se vaya a su casa, se agrega como tal un recolector, que es como imagínate una pera de plástico que finalmente es donde va a estar drenando, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿yo qué es lo que le voy a sugerir en mi plan de alta a mi persona? Pues definitivamente van a ser las mismas medidas que nosotros estuvimos realizando de ahí. Que finalmente se tenga manejado como tal o controlado el dolor, va a ser exactamente lo mismo. Que finalmente cuando se esté bañando, que va a ser completamente lógico y esperado que a pesar de que los parches se coloquen, se van a humedecer, que finalmente entonces les muestremos de alguna forma cómo es que se rehace la curación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, cuando nosotros estemos en el ámbito hospitalario, invitemos a participar a la persona, ¿no? Muchas veces algunos de ellos como que hasta prefieren voltearse y no ver el sitio donde está alojado esto, ¿no? Entonces es mejor de alguna forma tratar de involucrarlos precisamente para que ellos también, en un momento dado, pues también ellos determinen, ¿no? Y me puedan avisar a mí, como un cuidador secundario,
que está detectando algo, ¿no? Entonces, oye, mira, no sé, a mi familiar, ¿no? Estoy viendo que está apareciendo esto, oye, mira, es que ayer no estaba aquí. Entonces, tratar de involucrarlo precisamente a mi persona, ¿no? Durante las curaciones y mostrarle precisamente eso, ¿no? Poder capacitarlo, pues, para al familiar y a él mismo, para que una vez que esté dentro de su domicilio pueda hacerse esos mismos cuidados, ¿no? Es difícil que finalmente una persona estando en casa, en domicilio, tenga un sistema de succión, Silvino. La verdad es que es muy difícil, ¿no? Pero como les mostré, están los dispositivos ya electrónicos y pues finalmente el dispositivo lo hace prácticamente todo, ¿no? Hace ese registro, ¿no? Entonces, que en casa le indiquen, manéjelo a menos 20 centímetros de agua, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Finalmente eso sería una indicación de que mi paciente entonces no debe de estar en domicilio, tiene que estar hospitalizado. Ok, muchas gracias, Oscar. Antes de terminar, todavía aquí nos hacen unas preguntas Eduardo Chávez. Dice, muy importante ponencia, aproximadamente cuánto tiempo puede durar un tratamiento de drenaje torácico. Y hace una segunda pregunta, cómo se determinan los intervalos de niveles de succión o qué criterios se utilizan? Ok, mira, perdón, sí, ya vi las preguntas y aquí Pablo ya nos contestó Guadalupe. El sistema Redax es una marca de drenaje pleural, pero es lo mismo. Entonces, pero aún así me queda de tarea, Pablo. Y bueno, Eduardo, es muy importante, aproximadamente ¿cuánto tiempo puede durar un tratamiento de drenaje torácico? Híjole, es muy variado, porque insisto, todo va a depender precisamente de cuál fue la indicación de la colocación de un drenaje, ¿no? Si fue un neumotórax, se me ocurre, no más de 3 días. No, es muy difícil que en 3 días no hayas drenado como tal toda esa capacidad de aire o de gas acumulado, ¿no? Si estamos hablando de un derrame pleural, híjole, ahí sí puede durar hasta meses, entonces ahí, Eduardo, ¿no? ¿Cómo se determinan los intervalos de niveles de succión o qué criterios se utilizan? Esto lo utiliza o quién lo va a determinar va a ser precisamente el médico. ¿Qué succión va a requerir? Finalmente, a lo mejor es un débito muy grande el que está marcando, entonces el médico te va a indicar que finalmente incrementes, ¿no? Esa succión. Les decía yo que la intención de ese tercer frasco o de la succión es precisamente acelerar un poco más ese proceso, que ya no sea de una forma pasiva, sino que se haga de una forma activa. Entonces, de acuerdo a lo que él quiera drenar y a lo que está esperando y a la evolución de mi persona, es lo que él va a determinar. Entonces, si tú me preguntas si hay una guía, la verdad es que ahorita te la desconozco, pero nuevamente me queda una tarea para investigarlo. Entonces, ahí, Eduardo. Pero finalmente esto lo va a determinar como tal el médico. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Guadalupe, también por su aportación. Aquí Jacqueline por ahí nos pregunta también, muchas gracias, excelente abordaje del tema. Le gustaría saber si se puede poner todo tipo de analgésico para el control del dolor, ya sé si es un sistema pasivo o activo. Sí, Jacqueline, mira, finalmente esto de qué va a depender del dolor, ¿no? Afortunadamente tenemos la famosa la escalera como tal del dolor, ¿no? Entonces vamos a ir siempre determinando como tal el tipo y en este caso la intensidad del dolor que tenga mi persona, ¿no? Hay personas que manejan un umbral mucho muy grande y otros que los manejan mucho muy, muy sensibles, ¿no? Con base a esto, tú puedes manejar cualquier tipo de analgésico que finalmente esté indicado para mi persona, ¿no? Si no hay contraindicación, se me ocurre, ¿no? Algo muy básico, se me ocurre en este caso, Jacqueline. Si es un paciente en nefrópata, pues definitivamente un ketorolaco no va a estar indicado, ¿no? Entonces ahí es donde podemos hacer las inclusiones y las exclusiones como tal de los analgésicos, pero nuevamente va a ser una interacción, en este caso, con un cuidado interdependiente con el médico, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Sí, sí, regularmente, sobre todo cuando salen de cirugía, a veces sí, ya salen con analgésicos, cuando se van, a veces algo más noble, ¿no? Dependiendo, como dices, paracetamol, a veces alguna combinación, va a depender mucho ahí ya. Es complejo dar como una receta Sí, así muy, no. muy clara. Oscar, muchas gracias por esta presentación, realmente bastante dinámica, mucha retroalimentación, a veces parece noble, pero realmente hay muchos aspectos donde hay que estar haciendo cuidados profesionales de enfermería. Antes de terminar la sesión, te voy a transmitir una constancia virtual
Y bueno, pues antes de salir de la transmisión también hacia Facebook, a ver si nos haces una conclusión o nos cierras la transmisión y con eso estaríamos cerrando esta sesión y nos veríamos el próximo martes. Déjame, te comparto tu constancia, por favor. Hombre, claro que sí. Muchísimas gracias, Mino. Es el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, vinculado con la Asociación Mexicana de Educación en la Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada y la Revista Internacional de Práctica Profesional en Enfermería, y te otorgan una constancia al enfermero especialista Oscar Jiménez Peralta por haber impartido la sesión semanal Sistemas de Drenaje Torácico, Funcionamiento y Cuidados Enfermeros el día 24 de enero de 2023 con duración de 2 horas. Oscar, muchas gracias. Creo que esta es de las sesiones que hemos tardado un poco más, pero bastante interesante. Quiero aprovechar ya que tengo aquí la presentación para comentarles lo que les decía. La próxima sesión estará a cargo de el doctor Fernando Reyes Mancilla, también enfermero, también egresado del Instituto también Nacional de Nutrición. Hoy trabaja justamente es su jefe del HRI de Iztapalapa. Y bueno, nos va a hablar de indicadores de calidad, una evidencia de cuidado profesional de enfermería, también un tema bastante interesante. Lo que les comentaba también, vamos a buscar tenerla. En un segundo voy a tratar de ir para atrás, a ver si puedo. Ok, lo que les decía, esta parte del diplomado de investigación y los temas de febrero, bastante interesantes, algo diferente, algo sobre la escritura literaria en la enfermería y sobre todo la parte de por qué hay que escribir cuentos, taller de microcuentos, microrelato como recurso terapéutico de la enfermería, también algo novedoso para uno, pero creo que vamos explorando nuevas formas o nuevos enfoques en donde enfermería también debe de avanzar y justo en esta parte de la escritura, lo del BLS y el diplomado de peritos en enfermería para el mes de febrero. Oscar, muchas gracias por tu participación. Si quieres cerrarnos la sesión de este día, te lo agradeceremos mucho. No, pues caray, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Silvino. Sí, lo que vi que creo que nos prolongamos un poquito más de lo esperado, pero bueno, espero haber cumplido como tal con esas expectativas. Y bueno, la conclusión que yo manejo, o bueno, quedaría ahorita para esto, para el sistema de drenajes torácicos. Algunas personas me conocen en el ámbito ahí ya de profesional y otros ahí en el académico y saben que me gusta manejar siempre la anatomía. Les decía yo al comienzo de mi ponencia, ¿no? Si yo conozco el sitio donde está alojado ese dispositivo, es decir, la anatomía y fisiología, de alguna forma también sé qué es lo que yo puedo esperar y sé qué es lo que de alguna forma no debo de esperar ahí. Entonces, voy a saber cuáles son sus funcionamientos sin saber de alguna forma internamente qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces ya me puedo dar una gran idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces, insisto, ¿no? Una parte muy importante de nuestra formación es precisamente, ¿no? Conocer nuestro cuerpo, conocer la anatomía y fisiología, precisamente. Muchas gracias, Oscar. Te agradecemos esta sesión bastante interesante. Muchas felicitaciones. Ya las has visto aquí en Zoom y en Facebook, pues también traes mucha porra. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como decía Oscar, fueron prácticamente 2 horas, pero bastante interesante. No se siente el tiempo con este tipo de sesiones, este tipo de pláticas que nos ayudan a retroalimentar la práctica cotidiana de enfermería. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos por aquí el próximo martes. Tengan todos ustedes una excelente noche. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buena noche. Descansen todos. Hasta la Buenas noches. noche. Descansen.